Galáctica, la información clave y precisa para vos. A ver, habíamos adelantado que es un día realmente bastante movido, el de la fecha. Ustedes saben que está el tema de la convocatoria, la marcha que se realizó contra el veto a la emergencia en discapacidad. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, claramente volvió a desplegar su protocolo que generó algún tipo de agresividad, de mucha violencia innecesaria, como lo comentamos tempranamente. Realmente la Argentina necesita tranquilizarse, necesita tener un poco más de claridad y evidentemente los funcionarios deberían estar actuando de otra manera, ¿no? Lo que se está viendo en estas horas. Estamos en momentos muy críticos en el país y lamentablemente los reclamos de mucha gente, más del 70% promedio de los argentinos, no la está pasando bien, a pesar de lo que comentan algunas de las consultoras ensobradas que tiene la Argentina hace décadas, de estos garcachantas que operan de acuerdo a su conveniencia, como hacen también muchos de los políticos que han dirigido los destinos de la Argentina, ¿no? De estos panqueques, de estos camaleones que se van metiendo de un lado a otro, los saltarines que tiene la Argenlandia como otros países, que se ha acrecentado notablemente, ¿no? Hemos visto la preocupación que hay desde la propia fuerza de la LLA y del PRO, que finalmente lograron cerrar un acuerdo para competir juntos en Cava, pero también lo que estamos viendo es la tremenda desprolijidad que hay de los funcionarios de un país que tiene supuestamente un sistema democrático que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Esto ya tiene una seguidilla de situaciones complejas, que vuelve a poner en la vidriera otra vez a la Argentina por la irresponsabilidad justamente de los mismos. Vamos, en relación a esta cuestión, a el interior de la Argentina. Nos vamos a trasladar, por ejemplo, a Entre Ríos, ¿no? Una de las tantas provincias que tienen, como todo el país, una gran cantidad de gente que padece situaciones de discapacidad y de malísima atención, ¿no? Del descontrol que hay de parte de un Estado, de una dirigencia política que viene estafando por lo inmoral que son, ¿no? Por lo perverso. Porque no hay otra forma de mencionar este tipo de cosas, ¿no? La perversidad, la inmoralidad, la falta de respeto hacia el ciudadano, que es lo que estamos planteando hace bastante tiempo desde nuestra plataforma comunicacional y que a nivel personal lo vengo difundiendo junto a otros muy pocos colegas honestos, transparentes, que vienen muy preocupados hace tiempo visualizando este desastre que está ocurriendo en el país. Bueno, ya lo tenemos en línea Gustavo Aguirre, uno de los integrantes de APADEA, de la Asociación de Padres de Autismo de la República Argentina, justamente desde la hermosa provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte. A ver, desmuteate, fíjate si podés ingresar, habilitar el contacto directamente, Gustavo, a ver si podemos escucharte. A ver, Gustavo, bueno, parece que no nos está escuchando, Intentamos ver de comunicarnos nuevamente con Gustavo Aguirre, uno de los integrantes justamente de APADEA. Ahora sí, ahora te escuchamos, ahora perfecto, Gustavo. ¿Me recibís bien? Sí, te escucho bien y estuve escuchando también tu presentación y claramente creo que lo duro de esto es que te quedas corto. Es mucho más duro, más grave de lo que podemos expresar en un medio de comunicación y lo que se puede percibir en la calle. Realmente desde APADEA, que es una institución pionera hace 40 años, a través de su presidente, su creador, el doctor Joffre, cuando comenzó APADEA, hace 40 años, la discapacidad era un terreno baldío, sin nada, absolutamente nada. Nada de lo que tienen nuestros hijos hoy, ni las leyes, ni los derechos, ni los terapistas, no existía nada, ni siquiera la ANDIS. Hoy la ANDIS fue creada a pedido del doctor Joffre, se lo pidió al doctor Raúl Alfonsín. Claro. Y hoy el director de la ANDIS no recibe, Españolo no ha recibido nunca al doctor Horacio Joffre para hablar de la dificultad de la discapacidad, ni siquiera del financiamiento, del único proyecto de financiamiento que tiene
la discapacidad en Argentina, que lo tiene a Padea. Realmente lo cual uno se pregunta, o sea, el por qué un organismo que está funcionando y que debe funcionar para un sector, en este caso para la discapacidad, no recibe a uno de los representantes más emblemáticos de la discapacidad, lo que yo digo, el Favaloro, lo que Favaloro era para el corazón o Cormillot para la obesidad, Tal cual. Joffre lo es para el autismo, y es una persona con conocimiento genuino, y a quien muchísimos gobiernos le han dicho: vení, hacete cargo de la discapacidad. Y el doctor Joffre le dijo: no, mi tarea es desde una institución trabajar codo a codo con todas las autoridades correspondientes, pero es desde una institución donde creo que se puede cambiar la realidad de la gente, Claro. y por quién se trabaja Y todos los sí, días. porque uno está en contacto Entonces, directo con la gente que padece este tipo de situaciones, Gustavo, ¿no? Es clarísimo. exacto, Ahora, porque esta si no perdés hipocresía, contacto con la realidad, que es lo que claro, le pasa a los políticos, pierden ahí está. contacto Bueno. con la verdad, con la Ajá. calle. Ahora, ¿cómo el presidente de una república como es la Argentina, inconscientemente tira por la borda toda esta cuestión del material que se había desarrollado durante tantos años y que, por ejemplo, el primer hombre del sistema democrático, la recuperación de la democracia en Argentina, establece un diálogo para conformar justamente el ANDIS y otros organismos, otras ONG que fueron armándose para sostener la problemática del autismo en la Argentina, de la discapacidad, llega a este nivel de inconsciencia, ¿no? Hay un mal asesoramiento de la dirigencia política, de los gobernantes que viene teniendo esta república bananera que vuelve a ser la Argentina, porque, digamos, la inmoralidad que demuestran muchos de los funcionarios, con este atropello que intentan hacer vergonzosamente, porque cuando ellos estuvieron del otro lado de la vereda, iban justamente a reclamar dentro de lo que es el sistema democrático y querían hacerse respetar. Hoy que ellos están en el poder, hacen todo lo contrario, ¿no? Esta vergonzosa cuestión que vemos habitualmente en la Argentina, ¿no? Vos sabés que es poco entendible, como mínimo. Me refiero a que el presidente, a ver, dame dos cosas que el presidente admire y defienda a nivel mundial, porque no es el Estado lo detesta, el Estado somos todos, Claro, pero el presidente detesta lo que preside, o sea, el claro. presidente es jefe de Estado y detesta el Inclusive Estado, pero no lo digo yo. a los propios No lo libertarios que digo. lo han votado, estimado Gustavo, o sea, No, es que es muy fuerte esto, Pedro, ¿no? Pedro, no lo digo yo, lo dice él. Claro. Él dice que detesta al Estado y que el Estado debe ser destruido. Que es lo mismo que yo te diga que soy director de una escuela y que detesto a los pibes y detesto la escuela. Claro. O que soy director de un hospital y que detesto la salud y que detesto a los enfermos Ujú. y que los hospitales tienen que ser destruidos. Sería la misma barbaridad, pero le permiten, como le permiten el atropello, le permiten la agresión, le permiten la discriminación, le permiten todo lo que no se le ha permitido a ningún presidente, que debería entender básicamente que es presidente de todos los argentinos Ahí en está, un claro. sistema democrático donde es presidente de un país donde hay distintas necesidades y distintas realidades que solucionar, pero que está habitado por personas, no por números, no por solamente Exactamente. por un Claro. sistema, sino por personas, por seres humanos que tienen falencias, que tienen necesidades y que sufren, como los discapacitados, los jubilados o como los enfermos oncológicos a los cuales se les quitó los remedios. Ahora Entonces, parece ser que acá tenemos un mandatario de un país que piensa más en las mascotas, en sus perros, que en los seres humanos. Eso como que le está restando la cuestión humana, la cuestión de lógica que debe tener una persona justamente con el poder que tiene justamente un presidente de un país y no lo lleva a concientizar realmente de la problemática que tiene la Argentina. O sea, un pueblo, una cantidad de ciudadanos que creen de que confían y que le dan un voto pretendiendo cambiar los desastrosos temas que se venían realizando, se encuentra con esta cuestión que es tremendamente impactante, ¿no? Que no haya una visualización razonable y que ni siquiera los que lo acompañan
le hagan ver o traten de sugerirle actuar con un poco más de cordura en un montón de cosas, ¿no? Porque si vos te la pasás, digamos, visitando o te estás variando de un lado a otro, ¿no? Con algunos amigotes de las redes sociales para distorsionar la realidad de lo que vive la gente, vamos por mal camino, ¿no? Mirá, Pedro, ya lo decían los abuelos, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Y bueno. Vamos a dejar los animales de lado para protegerlos, sí, justamente porque ni siquiera, o sea, hay actitudes que ni siquiera podemos decir que es una animalada, claro, porque los animales no hacen estas cosas, no atacan a los indefensos, entonces ni siquiera se puede comparar de determinadas actitudes de algunas personas o de algunos dirigentes que tienen responsabilidades. Son miserias humanas, ¿no? Miserias humanas que se le cruzan por la mente a algunos que se creen iluminados, ¿no? Pero lo que sucede, Pedro, que si votamos a alguien que de verdad que se cree Jesucristo, si votamos a alguien que un perro muerto le dijo que iba a ser presidente, si un perro muerto dice qué es lo que hay que hacer con Argentina y saludó 3 veces a Jesucristo después que se murió, cuando Jesucristo le bastó una sola vez estar en la cruz y él lo convencieron de que estuvo 3 veces con Jesucristo. O sea, si estas barbaridades fueron no tenidas en cuenta a la hora de elegir una persona que va más allá de cuestiones políticas, o sea, acá no estamos hablando ni de política ni de partidos políticos, saco la política, saco los partidos políticos, saco el oficialismo y saco la oposición de esta discusión, estoy hablando de sentido común y de humanidad. Pero a ver, si tenemos un dirigente, un presidente que admira a Estados Unidos y a Israel, entonces mirá a Estados Unidos lo que hace con los ancianos, mirá a Estados Unidos que hoy Trump acaba de lanzar mejoras muy profundas y muy importantes para la discapacidad, mirá a Israel que es ejemplo a nivel mundial, claro, en autismo y discapacidad. Y acá hacemos todo lo contrario, acá se implementan acciones que son totalmente vergonzosas, ¿no? Claro, por lo menos hace algo para parecerte en esa línea, claro, y ya que tenés tanta admiración, seguro que sea para ese lado, aunque sea celo por la admiración que tenés por esos países. Pero a nivel mundial, Pedro, a nivel mundial, la discapacidad no solamente es sagrada, sino que es absolutamente protegida, y te voy a decir más, incluso en el peor país del mundo, en este momento, no sé cuál será, porque me parece que en cualquier línea que tomes estamos prácticamente en el fondo y no hay ningún país que esté maltratando ni a los abuelos, ni a los discapacitados, ni a los enfermos de cáncer. Somos exclusivos hasta en eso. Entonces, la gravedad es absoluta y sobre todo porque estamos poniendo en riesgo la continuidad o el cierre de más del 90% de las instituciones, la continuidad de las prestaciones de nuestros hijos, de ir o no ir a la escuela. Ya el 40% de las prestaciones cayeron, el 40% de los chicos ya no están yendo a la escuela, ¿qué más quieren? De nuestros hijos no están yendo a la escuela porque no pueden ingresar. Si no se actualiza el arancel, Pedro, y hay una cosa que tiene que quedar claro, y lo voy a aprovechar a través de tu programa. La plata de discapacidad no es del Estado. La plata de discapacidad es un aporte de los trabajadores que todos los gobiernos deberían rendir cuentas a los organismos de discapacidad, deberían rendir cuentas a las instituciones. Como todas las instituciones, no nos asusta que nos vigilen, que nos controlen o que hagan los peritajes que quieran, porque estamos acostumbrados a rendir cuentas, no así la política en este país. Entonces, no hay problema, chicos, periten lo que quieran hacer, revisen lo que quieran revisar, pero no pueden de ninguna manera quitarle una silla de rueda te lo voy a poner en primera persona y en ejemplo concreto, a mi sobrina que nació en silla de rueda y hoy tiene más de 20 años, se la quitaron, hubo que demostrarle que no se podía levantar de la silla. Si vos haces esto, Pedro, si vos le quitás una pensión
una ayuda a quien realmente lo necesita. Es lo más miserable que uno pueda ver, ¿no? De un sistema... pero aparte hay otra cosa, Pedro. Eso es un acto de maldad tan grave como alguien que haya regalado una turrada, una manga de turros, o sea, que no lo merecía. Claro, una persona, un sistema que hace eso, Gustavo, disculpa que te interrumpa, porque me sale de adentro, ¿viste eso? Una persona que actúa de esta manera, ¿no? Funcionarios públicos, sea quien sea, es un mal parido, ¿eh? Le toque a quien le toque, viejo. Por más de que, es un hecho de que decir, humana, claro, o sea, es un acto de lesa humanidad, es un acto contra lo que es la vida de un ser humano. Lo mínimo en lo que se refiere al tema humanitario, ¿no? U otras cosas que podíamos mencionar. Ahora, ¿cómo se llega y por qué actúan de esta manera cuando vemos que hay un montón de cuestiones que siguen estando iguales o peores que antes en lo que respecta al tema presupuestario? Porque, bueno, los diputados, los senadores hablan mucho, pero siguen con gastos tremendos, miran para otro costado, 15, 20 palos por mes, gastos por todos lados. Es una locura, ¿no? Vergonzoso. Cuesta 13.000 millones por día el Congreso de la Nación. Bueno. Los viajes innecesarios que se han hecho por parte de muchos miembros del Ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no evaluamos ese tipo de cuestiones? Te voy a decir más. Para gasear a un jubilado se destinan millones cada miércoles, como lo hicieron hoy, para maltratar a chicos en silla de rueda. Patético. Determinaron que un chico en silla de rueda puede ser un peligro para la seguridad pública y mandaron la gendarmería a atacar a la discapacidad. ¿Sabés que para gasear a un jubilado un solo elemento, los cartuchos, los famosos cartuchitos, ¿no? Lo que utilizan esto del aerosol picante, de la pimienta, sí, cuesta lo mismo que una jubilación mínima, uno solo de esos elementos. Ahí tenés, ¿no? ¿Cómo lo explicás a esto? Que es una vergüenza, es una tremenda vergüenza, ¿no? El pueblo, la sociedad en su conjunto tendría que empezar a tomar conciencia, dejar de lado el afán de respaldar o apoyar, estar a favor o en contra de fulano o mengano y ver estas realidades, ¿no? Cuando se mezcla lo putrefacto de la política y de la manipulación con temas sociales básicos y elementales, un país no tiene futuro, ¿no? Y es lo que está pasando en la Argentina, hoy por hoy. Ahora, no hay forma de repensar, no hay forma de concientizar a los dirigentes y a los funcionarios políticos que viene teniendo la Argentina, que nos van arrastrando cada vez a una declive mayor de la que viene teniendo la Argentina hace tantos años, Gustavo. No, porque la misma oposición que hoy es sensible es la que hizo llorar a Julián delante de la Casa de Gobierno en el gobierno anterior, pidiéndole al presidente que no hicieran lo que estaban por hacer, y cuando Massa nos dejó un par de meses sin pagar los aranceles y sin pagar las prestaciones. O sea, por eso te digo que no tiene solución, porque se vuelven sensibles cuando son opositores y cuando son oficialistas se vuelven totalmente desalmados. Entonces pasamos de ser humanos cuando sos opositor, pasamos a ser un número cuando sos oficialista, y pasamos a ser un gasto y pasamos a ser personas de descarte. Un cuento de nunca terminar, Gustavo, o sea, es lamentable. Esto, Pedro, yo te lo hablo en primera persona y como papá, y no hay nadie que pueda venir a cuestionarme lo que te voy a plantear, porque lo desafío y lo espero a cualquier funcionario. Vos sabés que desde mi lugar como vicepresidente de la Federación Argentina de Autismo, que te digo que la repercusión a nivel nacional fue total en cada plaza, en cada pueblo, en cada provincia. Es impresionante lo que fue la marcha hoy. Y te voy a decir más, en ningún lado se necesitó ni un solo policía para controlar nada, porque discapacidad no salió ni a romper ni a quejarse, salió pacíficamente a decir: aquí estamos, somos seres humanos y salimos con nuestros hijos a la calle. Escúchenme, entonces, salió a decir, quiero que me escuchen y vean lo que está pasando, lo que estamos sufriendo, ¿no? En ningún lado se necesitó una fuerza de seguridad para nada, y las manifestaciones anteriores donde no mandaron ni un solo policía
por decisión de la señora, entre comillas, Patricia Bullrich, tampoco pasó absolutamente nada. O sea, siempre que está la policía es cuando se genera el conflicto y el problema, justamente porque lo mandan para transformarnos en violentos. Pero, Pedro, mira, yo desde mi función como autoridad latinoamericana en discapacidad, conozco la realidad de 12, 15 países de Latinoamérica, que ninguno puede entender lo que nos está pasando. Te aclaro porque hablo con todos, Sí, y no pueden creer lo que está pasando en Argentina en este momento con la discapacidad. Claro. Y además, desde la dirección de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de APADEA, hablo con los presidentes, con los gobernadores, los diputados, los intendentes, hablo con todas las fuerzas políticas, y esto no lo entienden, no lo comprenden. Hoy incluso no lo comprende gente propia del gobierno, gente que lo ha votado, y autoridades y exfuncionarios tampoco lo están entendiendo, porque hablo con ellos cotidianamente. Tampoco están entendiendo por qué está haciendo lo que está haciendo, y no hay manera de poder traducir esto. Ahora te lo pongo en primera persona y te digo, en mi casa tenés que asistir solamente a mi hija, 7 años, con autismo no verbal, tenés que asistir solamente a una persona, pero alrededor de mi hija, todos los que rodean a mi hija, facturamos para el Estado, para el gobierno, para el país, entre 10 y 20 millones en la cantidad de gente, de familia, de amigos que están, digamos, acompañando a mi hija. Bueno, esto que yo te estoy diciendo, ¿sabés qué es? Significa que si el gobierno nos quitara solamente un solo impuesto, nos quitara el impuesto del IVA, nosotros con ese impuesto sostenemos a mi hija y nos sobra plata. Te lo paso en limpio: la discapacidad factura y produce para el Estado Nacional más de lo que reciben sus hijos. Y te voy a decir más, porque cuando nuestros hijos necesitan asistencia y el acompañamiento profesional, que esté con ellos, es porque vamos a laburar y porque vamos a generar. Por lo tanto, no somos mantenidos, no somos lacras, no somos dependientes del Estado. Y si no, querido, te cambio: tomá la discapacidad de mi hija, llévatela con mucho gusto, y dame la posibilidad de que mi hija no te necesite, porque nosotros trabajamos para eso, para que mi hija no necesite al Estado y no necesite ni siquiera la obra social. Pero mientras tanto hay una lucha, hay un deber, hay una necesidad, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, que está contemplado en la Constitución, que está contemplado en las Naciones Unidas, está contemplado en los derechos internacionales de la niñez, de la discapacidad, y estos tipos se están cagando en todo, absolutamente en todo. Vergonzoso. La verdad que es una cuestión muy triste, no solamente por la insensibilidad que tienen, ¿no?, sino por el hecho de la falta de respeto hacia ellos mismos, ¿no? Estas personas, estos personajes que tenemos hoy en la función pública, cuando apoyan la cabeza en la almohada, ¿podrán dormir tranquilos? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque son tan hipócritas, son tan turros y mal paridos, que evidentemente no les importa nada esto que vos estás planteando. Mi abuela decía: quien no tiene conciencia no tiene culpa. No duermen tranquilo, no les interesa nada, no les importa. Hipocresía y moralidad al mango, podríamos decir. No hay otra forma de conceptuar esta situación a la cual llevan a la sociedad, teniendo en cuenta todo esto que vos estás planteando, ¿no?, que no les importa nada. O sea, este atropello permanente, este avasallamiento de los derechos constitucionales que tiene una persona con discapacidad, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que eso. Lo mismo que hacen con nuestros mayores, con los jubilados, ¿no? Miserables 300 lucas por mes, cuando los tipos se lo gastan en un café, se lo gastan con las atorrantes, con las hembras que tienen, con el puterío habitualmente que han demostrado claramente. Tenemos claros ejemplos, ¿no? Estos diputados, senadores que se van, cruzan la frontera con 300, 400 palos verdes, y acá sigue estando la pachanga vigente como si nada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma de defenderse, Gustavo? Ustedes han recurrido a la justicia. ¿Hay alguna alternativa con los organismos internacionales de ponerle freno a esta locura, a este atropello
que generan estos impresentables que hace décadas siguen haciendo lo mismo, porque bueno, Javier Gerardo Milei dijo que él venía a desarmar la casta. Vemos que cada vez hay más casta, más gente que tiene un montón de privilegios y son siempre los mismos. Difícilmente vos puedas combatir algo que está dentro de tu propio gobierno. O sea, si alguien que, alguien que en campaña atacó a todos sus competidores y después parte de sus competidores forman parte del mismo gobierno, el kirchnerismo está representado con Scioli, Cambiemos está representado con Patricia, y ya sabemos qué opina del kirchnerismo, qué opina de Patricia, porque ese es el verdadero presidente, el que opinaba antes de llegar a la presidencia. ¿Qué opinaba de Caputo? También. O sea, esto es una cosa tan rara, tan extraña, que quedó coaptado, quedó sumergido en lo mismo que él criticaba, ¿no? O sea, quedó ahí metido. La casta de la que hablaban está adentro, entonces difícilmente se pueda combatir. A ver, ¿cuántos ñoquis o cuántos el excedente de los gastos que tiene el Congreso se tocaron? Ni uno solo. Claro. Al contrario, se incrementaron, se duplicaron en muchos aspectos, ¿no? Que tampoco lo dicen. O sea, esta cuestión del engaño, de la mentira permanente, ¿no? De ocultar la realidad de la gente y después terminan victimizándose, ¿no? Y tengo que hacer esto porque no me alcanza el presupuesto, pero por otro lado hay una serie de gastos innecesarios que se han duplicado o triplicado en un montón de aspectos. No tenés un mínimo de contención, no tenés un mejoramiento de las obras básicas y elementales, tenés rutas con pozos por los cuatro costados que la gente se mata, hay accidentes todos los días justamente por esto, porque dicen que la cuestión está desmadrada. Pero ¿quiénes fueron los que generaron esto? Ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos pagando 10 veces más o 1000 veces más de impuestos que antes, y donde se hacen 1000 veces menos, porque antes, con todos los problemas que son de público conocimiento, se veían que se hacía una cosa, que se hacía otra. Hoy se cobran más impuestos, no se está haciendo una escuela, no se está arreglando una escuela, no se hace un hospital, no se hace una pública. Ahora, ¿por qué no se hace la pregunta? Porque si los demás eran corruptos cuando hacían, entonces, ¿qué me querés decir? Que si vos te pones a hacer, también vas a ser corrupto. O sea, ¿no se supone entonces que debería haber un sistema, como lo planteaban los otros días? Tiene que existir un sistema estatal que pueda garantizar que el dinero de la gente no se robe y que vaya a la gente y que vuelva en obras, porque si vamos a pagar impuestos para que no se haga absolutamente nada y no se atiendan las necesidades básicas del pueblo, de la gente, entonces me parece que no tiene sentido pagar impuestos, no importa quién sea el gobierno, da lo mismo. Pero claro, esto no es un tema, la discapacidad no tiene un color político, la discapacidad la peleó, la luchó siempre con todos los gobiernos y lamentablemente hoy no es la excepción, y volvemos otra vez a cambiar algo que evidentemente no cambió nada, y en todo caso se empeoró, porque en tantos años y de tantos gobiernos, y han pasado, incluso han estado en las funciones gente con discapacidad que han sido realmente lamentables las gestiones. Entonces, ni siquiera de esa manera, porque uno dice, bueno, si hay alguien en la Casa Rosada, sentado en Casa Rosada, gobernando y está en silla de ruedas, mínimamente va a entender la discapacidad, va a entender la necesidad, va a entender a un enfermo, va a entender a un jubilado. Sin embargo, eso no pasó tampoco. No pasa, claro. Entonces, hoy, ¿sabés qué pasa, Pedro? La pregunta es, hoy, tenemos una situación extrema, total y absoluta. Totalmente. Claro. Gravísima, pero la pregunta es, ¿mañana qué? Ahí está la cosa, ¿no?
qué piensan Mañana hacer, que- ¿no? ¿Qué le dirías, por último, y agradeciéndote, Gustavo, qué mensaje le bajarías al presidente, a los integrantes del Ejecutivo que en su momento, cuando iniciaron el gobierno, recibieron una carpeta que le habíamos acercado sin ningún tipo de interés como lo hacen otros, ¿no? Que tienen sus curritos, sus negociados con muchos de los actuales también políticos de la Argentina? A ver, como para que traten de reflexionar, porque no hay mucho tiempo para esto, ¿no? Hay que ver cuánto aguanta, cuánto más va a tolerar la ciudadanía este atropello permanente que vienen haciendo, porque ya viene de mucho tiempo, ¿no? Los curritos, ¿no? Los curritos. Tal cual. Antes los curritos los manejaba un tal Lázaro Báez, ¿no? Sí, Y hoy la fábrica de la proveeduría de pañales para el PAMI, buscalo en internet, buscalo claro. en el Google. Preguntá quién fabrica los pañales de PAMI hoy, preguntáselo Claro. al Google. Te dice Ujú, la empresa de Bañeto, la empresa de Clarín. claro, O sea, Clarín fabricando pañales para el claro, PAMI, estamos claro, todos locos. claro. Y en serio esto es Presidente, honestidad. hay que En decirle, serio presidente en Milei, serio esto es honestidad, dejémonos de joder. empecemos, Es un claro, chiste. claro, Es un presidente chiste. Milei, empecemos a ver estas cosas con claridad, no sigamos No, mintiéndole al pueblo, dejémonos a de la joder, o gente, sea, estamos claro, claro. haciendo lo mismo que criticamos, dejémonos de Exactamente, joder. ¿no? Siempre Mirá, la misma pudredumbre, la misma porquería, ¿no? Después no hay guita para sostener a los medios regionales, a los sistemas educativos, a los sistemas sociales, pero hay guita para adornar a ciertos garcachantas de los medios de comunicación, donde el propio presidente del país se la pasa, viste, de visita diariamente. ¿Cuándo van a gobernar? Hay que preguntarle, ¿no? ¿Cuándo realmente van a empezar a trabajar para la gente? Porque así realmente la Argentina no tiene futuro, o sea, vamos de bancarrota, y hay que decirle también a los políticos de la Argentina que cada día que pasa van perdiendo más credibilidad. Es lamentable, o sea, prácticamente un 70% de la sociedad no los quiere, no los tolera, les está bajando en pulgar. ¿Hasta dónde creen de que van a llegar, no? O sea, ¿qué nos quieren llevar? ¿A una revolución, a un bolonqui, a un estallido social que ya lo ha experimentado la Argentina, ¿no? Pero parece que les gusta eso, ¿no? Les gusta el bolonqui, les gusta que haya realmente algún despelote grande para empezar a tomar conciencia. No se entiende esto, ¿no? una vez dijimos que se vayan todos. Tal cual. Y me parece que Lo tenés a todo ahí otra vez, ¿no? muy Lo tenés a pronto todos. tendremos que decir que no quede ninguno, porque cuando dijimos que se vayan todos no se fue nadie, Ahí va. se quedaron todos. ¿Sabés qué, Pedro? Para cerrar en un año electoral, y esto le quiero hablar a todos, al presidente, a los opositores, a los amigos, a los que están, a los que vendrán y a los que nunca se fueron. Muchachos, la discapacidad vota y somos entre el 10 y el 15% de la población a nivel mundial y en Argentina también, y multiplíquenlo porque por ese 10% hay 2 o 3 votantes más, la madre, la tía, la abuela, el hermano. Así que la discapacidad vota, muchachos. Si no nos tienen en cuenta como seres humanos, como personas que somos vulnerables, aunque sea, tenganlo en cuenta como lo que tienen en cuenta siempre en esta época de elecciones a la gente y al pueblo como votantes. Bueno, la discapacidad vota. Así que, y les digo más, somos incluso bastante muchos más votos que lo que sacan algunos partidos políticos que hace años que están en el Congreso. Que no se confíen, habría que decirle, ¿no? Porque con las encuestas mentirosas que tiene, que son garpados también por la guita que le roban al ANSES, por la guita que le roban a la discapacidad, a la educación, a la salubridad, no van a obtener buenos resultados, ¿no? Tarde o temprano esto va a impactar realmente en las elecciones y estamos a 2 meses, ¿no? Que vayan repensando a ver cómo van a pararse en las próximas horas, en los próximos días, ante la sociedad que ya hoy, por ejemplo, hay un alto porcentaje que volvió a bajarles el pulgar, ¿no? Qué triste, qué penoso es eso cuando un gobierno que había recuperado la esperanza, la confianza, vuelve a tirar todo en la borda en la Argentina, ¿no? Lo lamentable de siempre, Gustavo. Y lo difícil que es para nosotros los argentinos volver a confiar en alguien. Lo difícil. Ahí está el tema.
extraordinariamente difícil que es volver a confiar en alguien como para que así, por arte de magia, de la noche a la mañana, por una decisión o varias decisiones, tiren por la borda la confianza de Argentina. Es una pena. Realmente no me parece que estén a la altura de las circunstancias, pero repito, esto no es un tema partidario, y da lo mismo que se llame Milei, Alberto o como se llame el que esté gobernando. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos y no de cuestiones políticas. Estamos hablando de necesidad real, verdadera, genuina. Chicos, peléense por otras cuestiones, por otros temas, pero hay que paren la mano, ya es demasiado la payasada que hacen entre ellos, esta disputa que es vergonzosa. Hay cosas que están más allá de los números y más allá de quién gobierne. Y si el resto del mundo lo entiende, los aliados del presidente lo entienden, no puedo comprender que ellos hagan todo lo contrario. ¿Cómo es que no lo pueden ver ellos? Francamente, o sinceramente, no sé si es que les produce alguna dificultad para comprender una vez que llegan, o se rodean de gente que le dice, no, está todo bien, pero está perfecto lo que usted está haciendo, y me parece que todos tienen el mismo drama, ¿viste? Empiezan a escuchar al alcahuete equivocado, o al asesor equivocado. Compran el diario de Irigoyen, como decían por allí, ¿no? Vos sabés una cosa, Pedro, que están gastando plata inútilmente hace muchos años los políticos en este país con asesores, con encuestas, con campañas. Están gastando plata inútilmente con las redes sociales, comprando medios de comunicación. Muchachos, hagan la alianza irrompible, indestructible y que garantiza el éxito real y genuino, y lo garantizó siempre y toda la vida. Hagan la alianza con el pueblo, con la gente. Y si vos haces esa alianza, no la alianza política, no la tranza política, porque cuando hablan de consenso y de acuerdo, están hablando de tranza, y cuando hablan de tranza es corrupción, o sea, es billetera. Entonces, muchachos, esa ya la conocemos de los gobernadores, los diputados, los senadores. Eso pasó siempre en la democracia. La Banelco la conocemos. Entonces, más de lo mismo. ¿Por qué de una vez por todas no escuchan a la gente? Gobiernen a la gente, gobiernen en la calle, sigan en la calle, gobiernen desde la calle, vayan a cada provincia a gobernar. Que vean la realidad. Que vean la realidad de lo que pasa. Las autoridades nacionales no conocen los hospitales nacionales, no conocen las escuelas nacionales, no conocen las rutas nacionales, pero no de este gobierno, de ningún gobierno. Pedro. Pero se van 50 veces a Estados Unidos a pasear por todo el mundo derrochando la guita innecesariamente. Esa es la triste realidad, lo que tiene que ver la gente para darse cuenta de la lacra que ha estado gobernando durante 50, 60 años en la Argentina. Gracias, Gustavo, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Y así muchísimas gracias luchándola por estar con toda la fuerza y interés en la causa, y me despido haciéndome una pregunta y la hacemos juntos. Y como el tema musical, ¿no, Pedro? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Qué barro. Chao, un abrazo enorme. Igualmente para vos. Gracias, Gustavo. Estamos en contacto. Bueno, uno de los integrantes de APADEA, la Asociación de Padres de Autismo de la Argentina, uno de los principales organismos que, a ver, en los últimos años jamás fue escuchado teniendo propuestas concretas, que inclusive la última de ellas, en la asunción del actual gobierno, se le presentó todo el material para evitar todo este desastre que están generando los incoherentes funcionarios que tiene la República Argentina hoy, en este mes de agosto del 2025, haciendo y generando este vergonzoso descalabro social, afectando a millones de personas innecesariamente, ¿no? Cuando podrían haber evitado, cuando podrían haberse corrido de la decadencia, de la corruptela generalizada que venía dándose en esa materia, concretamente en el tema de la discapacidad en la Argentina, teniendo todos los elementos, carpetas que yo he visto personalmente, que no es que le estoy diciendo a los oyentes y televidentes que es todo blues, no, se le presentó una carpeta a la ministra
Sandra Petovelo jamás se contactó con ninguno de los organismos que podrían haber financiado, autofinanciado toda esta problemática, este drama que hay hoy por hoy con la cuestión de la discapacidad, ¿no? Evitarse todo este manoseo, esta manipulación. No escuchan, viejos, siguen estando en la misma joda de siempre. Decadentes políticos de merda, funcionarios inoperantes, donde la justicia realmente tendría que empezar a actuar con urgencia para ver cómo le pone freno a estos impresentables que llegan a los organismos del Estado y que generan desastres, una verdadera catástrofe que se podría haber evitado claramente, pero que bueno, los negociados detrás de determinados grupos siempre siguen haciendo la misma porquería. Ya volvemos.